Empiece la transmisión y grabación. Ok, pues muy buenos días, bienvenidos a este track denominado Ecosistema Nacional de Información sobre Vivienda y Hábitat Sustentable en el marco del quinto coloquio de Gobernanza Metropolitana. Y en esta ocasión, en este eje 6, denominado Datos Abiertos y Medición de la Gobernanza Metropolitana, los saluda a su servidor Carlos Alberto Navarrete Ulloa, que me corresponde el rol ahora de coordinar la mesa y en diálogo con los expositores son varias exposiciones, se les pediría en la medida de lo posible que usaran 10 minutos, con cierto margen desde luego, pero intentar acercarnos lo más posible a los 10 minutos para dejar un tiempo posterior a las exposiciones para el diálogo. Y dado que son varias las exposiciones, pues vamos a iniciar sin muchos preámbulos. Tenemos el gusto, yo creo también, dado el tiempo, pudiéramos presentarnos, pero creo que esto nos va a llevar unos 10 minutos de presentación. Mejor hacemos que cada expositor, previo a su presentación, si por favor nos enuncia alguna referencia breve sobre su perfil para presentarse sobre todo con los asistentes. Y yo comentaría pues, van a presentar Antonio Aguilera, Sara Rebollo y Gerardo Silva. Bueno, Gerardo expondrá en este grupo. Bárbara Cuoto y Rodrigo Carmona, Ernestina Ortiz, Dulce Maribel Corona, que aquí está presente a mi izquierda, Dexter Lugo, a la derecha, me imagino, no, ¿verdad? Sí, no lo veo tan... Perfecto, bueno, entonces vamos a iniciar. Condiciones laborales en la región metropolitana de San Pablo, Brasil, a cargo de Gerardo Silva. Un gusto, Gerardo, tenerte por acá con nosotros. Adelante. Bueno, buenos días deben ser ahí en México, ¿no? Todavía. Entonces, bueno, mi nombre es Gerardo Silva. Yo voy a abrir aquí, voy a tratar de compartir mi PowerPoint y ustedes me dirán si está todo bien, porque siempre hay problemas aquí. ¿Lo están viendo? Sí se ve, si gustas nada más maximizar la ventana, a ver si continúa. Ahí mero, vamos a esperar. Listo, ahí quedó ya, Gerardo, adelante. ¿Y pasó para la segunda? Y pasó perfecto. Muy bien, entonces voy a aquí. Entonces, como les decía, mi nombre es Gerardo Silva. Soy profesor en la Universidad Federal de ABC, de San Paulo, Brasil. Les hablo desde San Paulo. Y me hubiera gustado mucho estar con ustedes ahí presencialmente. Se puso difícil, pero la situación hasta política y económica que vive Brasil en ese momento. Pero bueno, hicimos un esfuerzo para estar y compartir, ¿no?, nuestro trabajo. Entonces, bueno, ese trabajo es un trabajo que realizamos junto con una integrante del equipo de trabajo, la doctora Sara Revelo, que también trabaja conmigo en la Universidad Federal de ABC. Y muy rápidamente, aquí voy a explicar de qué se trata, ¿no? Ese título, ¿no? Condiciones laborales en la región metropolitana de San Paulo, una evaluación preliminar de indicadores seleccionados con fines comparativos, es porque en realidad este trabajo es una primera experiencia y al mismo tiempo un subproducto de una
de una tentativa que estamos haciendo dentro de la red de gobernanza metropolitana de trabajar indicadores o dimensiones, digamos, comparativas en metrópolis latinoamericanas. Aun cuando no sea este el momento de la comparación, en realidad es un primero avance, digamos, de ese trabajo con esa finalidad. Después podemos discutir un poco sobre cómo eso también va a determinar el tipo de indicadores y variables que vamos a utilizar para mapear las condiciones laborales en la región metropolitana de São Paulo. Como tenemos poco tiempo, puedo explicar eso después, pero básicamente lo que estamos haciendo es siguiendo una metodología que un grupo de investigadores en Chile, y aplicado al caso de la mayor parte de las ciudades chilenas y particularmente a la región metropolitana de Santiago, están desarrollando ya hace varios años. Entonces, en realidad, este momento inicial de buscar parámetros comparativos entre metrópolis latinoamericanas, estamos trabajando básicamente Santiago, Buenos Aires, São Paulo y Guadalajara, en realidad sigue un poco los parámetros que ellos establecen para realizar esa comparación. Entonces, en ese primer cuadro, ¿cuáles son? Entonces, en realidad son varias dimensiones, ¿no? Estamos trabajando apenas son 6 dimensiones. Una de las dimensiones se llama condiciones laborales. Tiene otras dimensiones sobre medio ambiente y salud, sobre habitación, sobre ambiente de negocios, en fin, otra serie de dimensiones que componen varios indicadores o variables, ¿no? Para analizar. Y nosotros hicimos este primer experimento con condiciones laborales, y por eso ese primer cuadro compara cuáles son las variables que son utilizadas en el caso chileno para analizar condiciones laborales y cuáles son los elementos que tenemos nosotros para aproximarnos, porque es siempre una aproximación, y eso tal vez sea la parte más interesante de ese ejercicio, ¿no? Cómo es que se realiza esa aproximación metodológica para poder hacer esas comparaciones, ¿no? Como vuelvo a decir, no es el momento de hacer la comparación, es el momento de presentar los resultados que hemos obtenido haciendo este ejercicio, ¿no? Entonces, en Chile se habla de porcentaje de población con pensiones básicas de vejez, ¿no? Que para nosotros es la población con más de 65 años que recibe un beneficio que se llama de prestación continuada. En Chile trabajan con un subsidio único familiar, nosotros tenemos el Bolsa Familia. En Chile se habla de personas inscritas en la municipalidad en busca de empleo. Para nosotros fue difícil compatibilizar. Entonces, trabajamos con el salario medio mensual de los trabajadores formales. En Chile trabajan con un índice de mora de consumo, digamos, de crédito, básicamente de 90 días o más. Nosotros no tenemos una equivalencia disponible en ese momento. Y por último, ellos hablan de un porcentaje de población con carencia en la dimensión trabajo y seguridad de la pobreza, multidimensional, y nosotros utilizamos un índice que ya existe, ¿no?, en São Paulo, que se llama Índice Paulista de Responsabilidad Social. ¿Por qué esos indicadores y no otros? Bueno, obviamente porque seguimos el caso chileno, y más lo que el caso chileno nos propone es trabajar con indicadores que no sean indicadores censales. Censales. ¿Por qué? Porque tendríamos que esperar o hacer proyecciones, etcétera, 10 años. Entonces estamos trabajando con indicadores que se actualizan regularmente, o anualmente, o mensualmente, o en fin, etcétera, de modo que a cada año sea posible hacer un balance de la situación. Entonces, eso es importante porque obliga a encontrar otras fuentes de información que las que normalmente tenemos a partir de los censos. Entonces, a partir de eso, aquí básicamente, muy rápidamente voy a presentar los mapas, no voy a entrar en detalle. Este es un mapa de la región de São Paulo, para quien no conoce.
es importante decir y explicar que esas variables, esa dimensión y esas variables tienen como finalidad medir, además de la dimensión, la diferenciación intrametropolitana. Por tanto, es importante que estén referenciadas a nivel municipal, y esa también es otra de las condiciones, digamos, del uso de esas variables. Entonces, esto es São Paulo, como ustedes saben, una de las mayores regiones metropolitanas de América Latina, junto con México, ¿no? Estamos hablando de un poco más de 20 millones de habitantes, de los cuales la mitad prácticamente vive en el municipio sede o polo o municipio central. Esta es una división regional, pero en fin, después puedo explicar. Entonces, cada uno juntamos las variables, entonces para cada una de las variables hicimos un mapeamiento. Como ustedes pueden ver aquí, el primer mapa es sobre personas de más de 65 años o más que recibe beneficio de prestación continuada, sobre el total de población de 65 años o más por municipio en la región de São Paulo. Entonces, ¿cómo se distribuye ese beneficio? Y trabajamos esas variables a partir de cuartiles, dividiendo en 4 a distribución de las variables. Trabo aquí. Okay. Aquí tenemos la media de participación de las familias beneficiarias del programa Bolsa Familia, también por municipio en la región metropolitana de São Paulo. El salario medio mensual de los trabajadores formales en 2020, que se mide en número de salarios mínimos, que es prácticamente la referencia, y el índice paulista de responsabilidad social, que utilizamos en realidad ese índice que es, digamos, un índice que es producido por el Estado de São Paulo. Es un índice que admite varias posibilidades de entrada. Utilizamos dimensión de la riqueza, digamos, teniendo en cuenta que por la inversa, digamos, podemos detectar los municipios que, digamos, están en situación menos favorable. Y el último dato que tenemos es de 2018. Con base a esos mapas y esa distribución por cuartiles, tenemos un mapa síntesis que lo hicimos a partir de dando un peso a la participación de cada uno de los municipios en cada una de las variables. Entonces, lo que tenemos aquí es, por ejemplo, San Bernardo do Campo, que está aquí abajo, ¿no? Es un típico municipio que aparece siempre en cada uno de los mapas, siempre en el cuartil más favorable. Por tanto, correspondería a un número 4. Otros aparecen en 3 veces en el más favorable, y, en fin. Entonces, cada uno de esos cuartiles tiene un peso, ¿no? De 1 a 4, lógicamente, y el mapa sintetiza y da una idea global de la dimensión de la condición laboral en el caso de São Paulo. ¿Qué es lo que podemos visualizar a través de esos mapas? Es decir, no voy a entrar en detalle, más es lo que el paper o el texto que ustedes tienen de alguna manera avanza, ¿no? Bueno, en primer lugar, tenemos un mapeamiento de la situación laboral de la región metropolitana, una primera visualización. Tenemos patrones de distribución territorial, ¿no? Bastante definidos en algunos casos, como por ejemplo áreas que se destacan por la regularidad de sus indicadores. Entonces, hay áreas que son sistemáticamente las menos favorecidas o que están en los cuartiles, digamos, menos favorecidos, y existen áreas que sistemáticamente están, digamos, en los cuartiles más favorecidos. Entonces, es posible entender algunas dinámicas a partir de eso. El posicionamiento de los municipios en el contexto metropolitano, porque es posible singularizar, aun cuando se trate de una organización en cuartiles, cuál es la posición de cada uno de esos municipios con relación específicamente a la situación laboral y a la localización en ese contexto metropolitano.
Permite la identificación de situaciones excepcionales, ¿no?, que merecen atención por el comportamiento de las variables o indicadores, como por ejemplo municipios que están sistemáticamente en situaciones más desfavorables. Estoy escuchando mi propia voz. ¿Okay? Si alguien puede cerrar el micrófono. Ahora sí. En situaciones excepcionales que merecen atención porque a veces aparecen, digamos, municipios que están en una excelente condición laboral en un contexto que no lo es, o municipios que están en una situación bastante desfavorable en un contexto que es favorable. Entonces, es posible identificar esas situaciones excepcionales, obviamente posteriormente encontrar explicaciones para eso, establecer algunas correlaciones positivas entre algunas variables, ¿eh? Porque cuando vemos el mapa síntesis, vemos que el mapa síntesis se asemeja bastante al comportamiento de algunas variables que están siendo consideradas y no otras. Y finalmente, también permite la identificación de algunas orientaciones de orden estructural, porque si vemos cómo está en el mapa síntesis, por ejemplo, cómo está distribuida a situación laboral dentro de la región metropolitana de San Paulo, vamos a ver que de hecho, una cierta, no es absolutamente un patrón absolutamente, digamos así, evidente, pero aquí hay una relación centro-periferia bastante marcada. Si consideramos los municipios que están en rojo, por ejemplo, son los que están en peor situación estructural. Entonces, básicamente, esa es mi presentación. Ahí ustedes tienen los emails institucionales o mismo de Sara para si alguien quiere entrar en contacto, compartir metodología, información o mismo solicitar la ponencia. Y muchas gracias por esta oportunidad. Espero no haber utilizado más tiempo del que me fue otorgado. Carlos. ¿Ahí ya se escucha? Sí. ¿Sí? Sí, perfecto. Perfecto, ya, gracias. No, Gerardo, te agradecíamos, y al contrario, justo estás en el tiempo apropiado. Comentar, pues, respecto a la exposición, y yo creo que esto va a ir observándose un hilo conductor, que es lo que buscamos, por eso la siguiente exposición considero conveniente e interesante que sea la presentación del Visor Urbano Guadalajara o Gobernanza de Datos desde el Visor. Un poco también recordando a los expositores la relevancia, pues, de los datos como fundamento, por tanto, también hacer referencias en la medida de lo posible en estas exposiciones a la calidad, el valor de los datos, la complicación para integrarlos y las dificultades para hacer estas comparaciones, justo dado las características y la diversidad de integración de los conjuntos de datos existentes. Lo sabemos que es complicado las escalas, ya cuando se tienen a nivel municipal, pues ya es ganancia, pero ojalá que por ahí también Arturo Orellana, creo que también tenía intención de conectarse, vamos a intentarlo porque él es el provocador de todo esto, el indicador de calidad de vida urbana, se viene haciendo hace 10 años en Santiago de Chile y bueno, es el líder del proyecto. Él va a participar en otro panel, pero bueno, la idea es que desde Guadalajara, chileno, pero ahora anda en Guadalajara, también se conectara acá. Entonces, muchas gracias. Dexter, también si te presentas antes de iniciar, por favor. Gracias. ¿Verdad? Buenos días, ¿me escuchan bien? ¿Qué tal? Mi nombre es Dexter Lugo, yo soy doctorante en el programa de doctorado de innovación para la vida sustentable de la Universidad de Guadalajara.
También tengo experiencias cercanas pues en materia de lo que se ha hecho en los gobiernos municipales de Guadalajara, Jalisco, acá en México. Y bueno, nada más como el tema que les quiero presentar es gobernanza de datos, Visor Urbano Guadalajara. Este primer esquema es la forma de comprender cómo se transita desde una gobernabilidad común y de cómo los gobiernos resuelven asuntos, ¿no? Vamos, en el lado izquierdo tenemos un circuito que incluye, ¿no? En mayor o menor medida, más alejados o menos alejados a ciertos círculos, ¿no? En este caso, los sectores privados, los sectores de comunidades, bueno, todo lo que tenga que ver con el sector social, ¿no? Partidos políticos, asociaciones civiles, entre otras, colectivos. También cómo los gobiernos municipales ejercen su poder y en este caso, pues, la sociedad civil a veces incide, ¿no? En estos esquemas de gobernabilidad. Y lo que se intenta es aspirar a un nuevo o lo que estamos construyendo, ¿no? Tratamos de construir desde la teoría y desde la generación tecnológica que la gobernanza significa, un espacio de puerta abierta para todos, ¿no? En el que, o sea, la gobernanza es el espacio común, ¿no? Y que también exista un gobierno abierto, ¿no? En el sentido de que los colectivos que están en la parte de arriba, las empresas y cámaras que están en la parte de abajo, también tengan cabida en las sesiones de gobierno y en los foros comunes, ¿no? También entra aquí la sociedad civil desorganizada, ¿no? En este caso, la gente que no está integrada en algún grupo, pero que también tiene oportunidad de estar dentro de los diálogos, ¿no? Que se suscitan en los escenarios de gobernanza, ¿no? Entonces, bueno, con este contexto, tenemos que Guadalajara, pues, en un área metropolitana, ¿no? Que aquí lo tenemos, digo, la diferencia entre área metropolitana y zona conurbada, pues aquí es toda la delimitación de todos los municipios. En el caso de la mancha urbana, Guadalajara, pues, podemos ver que ahí tenemos un dato, ¿no? 90% de áreas urbanizadas contra 8% de áreas no urbanizables o vamos, que son de conservación, y solo un 2% de reservas urbanas. Es decir, ya está totalmente urbanizado. Y todo esto sirve porque sirve para saber cuán complejo es tomar decisiones sobre desarrollo urbano en el municipio central, ¿no? de esta área metropolitana. Y bueno, parte también del contexto tiene que ver con que para que fuera posible un proyecto como Visor Urbano, que ya les explicaré más a detalle qué es, se tuvieron que dar 4 grandes pasos, ¿no? Al interior del gobierno, que están ahí en la primera columna. Primero tuvo que haber una reestructura organizacional, ¿no? Es decir, varias dependencias se agruparon en una sola coordinación, ¿no? Para que esta coordinación pudiera integrarlos y que pudieran compartir información entre todas, pudieran tener reuniones más cercanas, ¿no? Una de las problemáticas en los gobiernos municipales normalmente en México es que todas sus dependencias trabajan desvinculadas, ¿no? No les importa mucho qué hace una dependencia con respecto a otra y tampoco hay mucha comunicación. Entonces, con este modelo de coordinaciones, lo que se buscaba es que hubiera más comunicación entre ellas, ¿no? Bueno, un segundo paso fue la innovación normativa en materia de planeación urbana. Sí hubo un cambio necesario para poder cambiar los planes de desarrollo urbano, actualizarlos, ¿no? Que es el siguiente paso, ¿no? Los instrumentos municipales de planeación, que esta se aparejó pues con reformas a los subreglamentos y también atendiendo las nuevas reformas en materia de desarrollo urbano en el estado de Jalisco. Y por último, la innovación tecnológica que es desarrollar la plataforma, ¿no? En este sentido, digo, aquí tenemos como todo este mapeo de datos sobre instrumentos municipales de planeación urbana, pues es todo un proceso, pues hicimos, ¿no? Un procedimiento muy complicado. Digo, en Guadalajara particularmente ha tenido varias impugnaciones en sus procesos de actualización. Recientemente ya están totalmente liberados y tienen pues vigencia, ¿no? En todos sus distritos y subdistritos, que es como las unidades administrativas en las que se dividen esta planeación urbana. Y bueno, esto es como el contexto. También tuvo que existir un financiamiento por parte de Bloomberg Philanthropies, que es una asociación internacional que se dedica pues a fondear proyectos de alto impacto, ¿no? Se ganó el concurso Mayor's Challenge y Guadalajara pues accedió a un fondo de $1 millón para poder desarrollar esta
esta plataforma o esta herramienta, ¿no? ¿Qué es? Bueno, pues ahí está el loguito de la plataforma. Pues es una herramienta de gobierno digital que está dedicada a la gestión del territorio, particularmente en los procedimientos administrativos que tienen que ver con autorizaciones de licencias de giros comerciales, de industriales y prestación de servicios, y también licencias de construcción, ¿no? Es una plataforma también de código abierto, es decir, se puede adaptar este código para adaptarse a cualquier contexto estatal o municipal de otra parte de la República Mexicana. Es una información de libre consulta y georreferenciada sobre el desarrollo urbano de la ciudad. Surge como una propuesta para combatir la corrupción en el desarrollo, esta discrecionalidad que tienen los funcionarios públicos, ¿no? Que están responsables de los trámites, y bueno, pues aquí esta plataforma elimina el intermediario, ¿no? Bueno, y luego simplifica el lenguaje de los planes de desarrollo urbano. Esto también no es poca cosa. Realmente a veces leer un plan de desarrollo urbano es complicado para cualquier ciudadano. También ayuda a la gestión de trámites de forma digital, ¿no? Pues ya lo menciono. Y está en un proceso de replicación, ¿no? Hacia el gobierno, hacia el contexto estatal. Cada municipio está adoptando una plataforma de visor urbano, ¿no? Otro dato interesante es que tiene comunicaciones mediante APIs, ¿no? Son estos enlaces que existen con otras plataformas como la Sigmetro, que es una plataforma metropolitana, ¿no? Bueno, a esto me refiero, ¿no? Un mapa de este tipo, con colorcitos y con claves, ¿no? Y con un montón de datos sobre normas de control del desarrollo urbano, que es pues, densidades de edificación, usos compatibles, cosas así. Todo esto, pues para un ciudadano resulta a veces complicado de leer, ¿no? Entonces, lo que busca Visor Urbano es tener esta simple visualización del territorio, ¿no? Todos estos predios que existen dentro de las avenidas y calles, con un solo clic que le demos allá al centro, en el predio, ¿no? Nos aparece ahí un simbolito, ¿no? Para ver el detalle del predio. Nos da muchos generales del predio y también nos da una siguiente, perdón, es que no sé por qué se regresa, ahí está. Una siguiente fichita, ¿no? Esta fichita es un resumen prácticamente de lo que dicen los planes de desarrollo urbano, ¿no? O sea, la función de esta ficha es transparentar y hacer comprensible la información sobre el desarrollo urbano hacia el ciudadano, ¿no? Entonces, si nos fijamos, pues nos da datos sobre qué distrito, subdistrito tiene, cuál es su clave de zonificación, cuáles son los usos permitidos, condicionados y por ende los que estuvieran prohibidos. Usos de suelo me refiero, ¿no? Pues claro, datos sobre desplante, sobre construcción, ¿no? Y lo más importante, pues las normas de control, qué es lo que el ciudadano puede o no puede hacer en su predio, ¿no? Puede construir o no y qué usos se le permiten, hasta cuántos niveles se le pueden construir, ¿no? Entonces, bueno, esta es una de las generalidades. En la función pública me tocó recibir ciudadanos pues que llegaban con esta fichita, ¿no? Es decir, ellos sabían que que lo que decía esta ficha es lo que podían hacer en su predio. Entonces, independientemente de que supieran si existe un plan de desarrollo urbano o no vigente, ellos pueden acceder a estos datos, ¿no? Y luego habilita procesos digitales para la emisión de licencias de construcción giro. Bueno, esto ya lo comentaba. La información catastral se actualiza en tiempo real. ¿Esto qué quiere decir? Cada vez que hay una subdivisión, una relotificación, una fusión de predios, esto se actualiza en tiempo real, ¿no? Es posible, pues, a través de la comunicación con una geobase que existe para varias plataformas en el municipio, y esta información puede verse en tiempo real, ¿no? Es decir, no requiere una actualización mes con mes o año con año, pues esto es día con día se va actualizando, ¿no? Entonces, bueno, y el último punto es que requiere una certidumbre catastral del 90%. Esto de certidumbre catastral, pues es relativo a tener una certeza sobre los linderos, sobre los propietarios, sobre las escrituras que están vinculadas a cada predio. Entonces, si no es mayor al 90%, esta plataforma no es viable. Esto es una de las pocas, de las contrariedades, por decirlo de alguna forma. En el caso del municipio de Zapopan, que es el municipio pues que más compite con Guadalajara en términos productivos y de población, pues no tuvo alrededor de un 60% de certidumbre catastral y no pudo implementar esta plataforma en su municipio, ¿no? Entonces, bueno, sobre datos abiertos, esta plataforma, entre otras cosas, y digo, para resumirlo de forma muy rápida,
nos da la posibilidad de ingresar a ortofotos de diversos años, ¿no? Nos da la posibilidad también de ver los predios con sus medidas perimetrales, las licencias de construcción que se han emitido en histórico, ¿no? Las tablas de valores catastrales vigentes y también su histórico, y la clasificación de fincas patrimoniales, porque en esta ciudad, pues, como muchas otras, tiene a veces contextos patrimoniales que se han procurado en su conservación y en su restauración. Entonces, esta plataforma nos puede dar la facilidad de saber si nuestro predio está clasificado o no, ¿no? Y bueno, entre otras cosas también, acá en la imagen de la izquierda, esa es una imagen que se fue generada de forma digital. Es decir, no es una foto de un dron, ¿no? Esa es una foto que se hizo a partir de un vuelo LIDAR, ¿no? Que se hizo con ¿cómo se llama? Con tecnología de puntos láser, ¿no? Y que generó estas imágenes, ¿no? También tiene un catastro 3D, ¿no? Para todos los condominios que existen. También se incorpora este vuelo LIDAR que les comentaba, son una nube de puntos para todo el municipio, ¿no? En el caso de la imagen de la izquierda, pues es solamente para el centro de la ciudad, ¿no? Este detalle, ¿no? Que llega creo que hasta 50 centímetros de detalle, ¿no? Los píxeles. Pero en el caso del vuelo LIDAR solo son puntos que reflejan alturas, ¿no? Pueden ser árboles, edificios, calles, lámparas, ¿no? Entonces, mapea todo el municipio, todas sus alturas, todos sus elementos urbanos, ¿no? Y en el caso de la maqueta 3D también es lo que les decía, está a la izquierda, ¿no? El centro histórico está totalmente mapeado, para el año 2019, me parece. Esta es información que está disponible, uno la puede consultar a través de las páginas que están ahí reflejadas, están ahí abajo de las imágenes. También bases de datos sobre arbolado urbano, ¿no? Esto es muy importante porque Guadalajara se dio cuenta que tuvo que mapear sus árboles, porque luego de repente se hacían talas clandestinas o talas no autorizadas de activos, ¿no? De activos ambientales que significan los árboles. Entonces, si tenemos un diagnóstico de todos los árboles, es más fácil saber si existió o no y si el predio en el que estaba este árbol, pues puede ser acreedor a multas, ¿no? Por haber tenido esta tala clandestina, ¿no? También encontramos información en el caso de Mapa Guadalajara, pues esta plataforma Mapa Guadalajara es una plataforma gemela, ¿no? Por decirlo de una forma, a Visor Urbano. Está pensada como un repositorio, ¿no? Entonces, esta sí tiene información descargable de diversas temáticas, ¿no? De movilidad, medio ambiente, lo que tenga que ver también con Puntos Limpios, que es un programa que ellos tienen sobre reciclado de basura en toda la ciudad. Ordenamiento del territorio, infraestructura, catastro, unidades económicas, equipamientos tanto de la administración pública como educativos, culturales, deportivos, la recolección de basura y los programas vigentes del gobierno, ¿no? Todos los que existen, que son de índole social o de cualquier otro tipo, ¿no? Perdón, se regresó esto. Ahí está. Bueno, hay ya casos que se están replicando de esta plataforma, ¿no? El caso de San Pedro Garza García de Nuevo León, ya tienen también su visor urbano, ¿no? Ahí está el código abierto replicado y aplicado, obviamente, ¿no? Que te muestra esta información, ¿no? Imágenes aéreas, análisis territoriales, mapas base, análisis de datos asociados, los planes de desarrollo urbano también en aquel punto, atlas de riesgo el estatal y el municipal, ¿no? Y la información nacional que existe a través de INEGI, ya un poco más sintetizada y aplicada en el territorio, ¿no? En el territorio específico de San Pedro. Por otro lado, también tenemos a Tepatitlán de Morelos, es un municipio de Jalisco, que, dicho sea de paso, esta plataforma tiene mayores capacidades que Visor Urbano Guadalajara, ¿no? Porque esta plataforma tiene, además de tener muchos más datos, tiene más funcionalidades, ¿no? Respecto de, por ejemplo, sus agentes de tránsito pueden hacer reportes en tiempo real y se reflejan en esta página, ¿no? de siniestros viales, y tiene un mapa de siniestralidad vial, ¿no? Entre otros aspectos, ¿no? Aquí vemos cartas edafológicas, también las salas de riesgo, ¿no? Programas que son estatales como A Toda Máquina, que tiene que ver con lo rural, ¿no? El ramo 20 y el 33, que esto también es algo interesante, y los usos de suelo. Bueno, pues esa es prácticamente la función más importante del visor urbano, ¿no? Hay otros ejemplos que surgen a partir del trabajo que se ha hecho con visor urbano, ¿no? Que la gente que desarrolló y que estuvo en los equipos enormes que estuvieron desarrollando estas plataformas también se fueron al gobierno del estado a implementar estas mismas lógicas de datos abiertos y de funcionalidad, ¿no? de plataformas.
Por ejemplo, Mapa Jalisco es una plataforma que funciona muy parecido a la Mapa Guadalajara, ¿no? También es un repositorio de datos, también son descargables, ¿no? Y tiene funcionalidades extra, por ejemplo, poder cargar polígonos en formato KML, ¿no? Que es del Google Earth, ¿no? Que eso cualquier persona lo puede hacer, no es muy difícil de hacer, ¿no? O sea, tampoco es que se requiera capacitación especial. Se puede hacer un polígono en Google Earth, lo exportas a esta página y te da, por ejemplo, en este caso, un reporte para los que están interesados en producir agave en el estado, que es una de las cosas que ahorita es un problema que tiene Jalisco, y que esta es una forma de regularlos, ¿no? Dónde sí, dónde no, a partir de macizos arbolados o de áreas que estaban vegetadas en cierto momento, en 2016, y que ahora, si a algún productor se le ocurre desmontar toda la vegetación que existe, ¿no? En alguna parte del territorio, pues se puede detectar a través de este reporte, ¿no? Aquí es donde se le puede decir al productor sí o no y que haga su trámite ante el Consejo Regulador de Tequila, ¿no? Y ya estoy por terminar. Otra aplicación de la que les comentaba, el SIGMetro. Esta es una plataforma metropolitana, incorpora los planes municipales de todos los municipios que están alrededor de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tlajomulco, Tonalá, ¿no? Y otros 4 más. Estas capas de diagnóstico y estrategias del Plan de Ordenamiento Territorial Metropolitano, que ayer el doctor Demerutis presenta de forma general, y que este plan está vigente desde 2016, ¿no? También incorpora instrumentos de gestión como el Atlas Metropolitano de Riesgos, que también es un documento que revisa la escala metropolitana, ¿no? No así como en el caso municipal. También un mapa único de inundaciones, un mapa único de transporte público también. Que por cierto, de mapa base se va actualizando semestral o anualmente, me parece. Y bueno, también diagnósticos sobre tenencia de la tierra, asentamientos irregulares, redes de agua potable, sanitarias, movilidad no motorizada, ¿no? También todas estas capas son descargables, dicho sea de paso, ¿no? Y es importante, pues, que toda esta sinergia que ha habido en el gobierno de Guadalajara se ha replicado en contextos metropolitanos y estatales, y eso es algo bueno porque tenemos esta comunicación más bien esta facilidad, ¿no? con el usuario para que procese los datos como mejor le parezca. Digo, claro que cuidando la protección de datos personales, ¿no? La legislación al respecto de transparencia. Y bueno, también está Visor Urbano Jalisco, que es lo que les comentaba. Visor Urbano Jalisco es tal cual una réplica hacia los contextos estatales, ¿no? También te da la posibilidad de ver los predios en todos los municipios del estado, los 125 municipios, ¿no? Y te da datos catastrales, te da capas de información como ortofotos, planimetrías, redes viales, ¿no? Licencias emitidas. Y también tiene la herramienta, lo aplicativo que tiene SIGMetro para cargar formatos Shapes o KMZ, ¿no? Igual que Mapa Jalisco, para identificar predios en caso de que no estén cargados a las bases de datos catastrales, ¿no? Sobre esto de la certidumbre catastral. Entonces, bueno, ya para cerrar, sobre el énfasis que hacía el doctor Navarrete sobre la calidad de los datos y la complicación para integrarlos, pues realmente es gracias a esta innovación normativa que se dio, si le podemos llamar innovación, pero más bien esta reforma que hubo hacia los reglamentos y la organización institucional que tiene el municipio de Guadalajara, a través de las coordinaciones pudieron hacer dialogar a las dependencias para que compartieran información y además hacer dialogarla con otras coordinaciones que eran en otra materia que no era ciudad, para poder subirlas a estos sistemas que son de innovación gubernamental, de desarrollo tecnológico, desarrollo de TICs, ¿no? Entonces, ese diálogo que existió entre coordinaciones y entre dependencias se dio gracias a esta reforma normativa, ¿no? Y la calidad de los datos, bueno, pues es que esto yo creo que hace falta explorar, ¿no? Todas las posibilidades que tienen la aplicación de estos datos, pero en lo general Guadalajara pues tiene sus bases de datos bien integradas y además descargables, ¿no? Entonces ya sería cuestión de que la investigación o el ámbito académico pues nos pueda dar la certeza sobre si estos datos tienen calidad o no, ¿no? O realmente se requiere otro esfuerzo, ¿no? Pues muchas gracias, espero no haberme excedido. Un poco. Muchas gracias, Dexter. Bueno, al final creo que valió la pena una descripción lo más detallada posible en el menor tiempo posible, pero sobre todo abriéndole a todos los participantes la posibilidad
a que si gustan nos hagan sugerencia para agendar alguna actividad próxima con la gente de Visor Urbano y platicar más, creo que platicar más detalladamente para hacer consultas más específicas y ver de qué manera se puede explotar y sacar mayor provecho para la investigación de este recurso. Pero igual, al final también podemos dialogar un poco, mucho tiempo, pero también hacer algunas consultas a Dexter específicas. Bueno, en siguiente orden, nuevamente vamos a regresar un poco a un estudio que justo retoma el de Santiago de Chile, denominado Los sistemas de información para la gobernanza laboral de la región metropolitana de Buenos Aires, Argentina. Y tenemos el gusto y saludamos con mucho aprecio a Bárbara Coto y Rodrigo Carmona, que los veo que están por ahí en pantalla, si no me equivoco. Y hay una tercera autoría de Fernando Molina. Rodrigo, no sé quién expondrá ahora. Fernando, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿me escuchan? Se escucha muy bien. Bueno, perfecto. Bueno, un gusto poder participar nuevamente acá de la red. Si querés, Bárbara, ponemos para compartir la presentación. Sí, lo que estoy viendo es que no estoy encontrando el archivo cuando abro el... A ver. No, Me deja Rodrigo, compartir, perdón, el Google Chrome, pero no estoy pudiendo compartir el PowerPoint. ok, esperamos un poco, no importa. Bárbara, bueno, aprovecho para comentar Bueno, en la... Rodrigo, ¿sí? ¿Quieres tú? Adelante. no. Digo que justamente digo, el trabajo va en la misma línea del esfuerzo ahí que planteaba Gerardo, de tratar de empezar ahí a trabajar algunos indicadores para justamente, digo, hacer un análisis comparativo, digo, de algunas de las dimensiones vinculadas en este caso con la problemática laboral, pero que también incluya a partir de la metodología que comentaba Gerardo, que aplican ahí en Chile, empezar a trabajar algunas dimensiones y en ese sentido, bueno, un poco el esfuerzo del trabajo iba en la misma línea de lo que decía Gerardo, eso solo. ¿Te puedo mandar, Carlos, la presentación para que vos la Sí, subas? sí, a Ahí ver, te la acabo de compartir por WhatsApp. espero que lo intento yo por acá. Ah, ya pudo. No. Me- Vos, Bárbara, ¿me la pasás eventualmente te también la, para te la paso a vos. la última A versión? ver si Si es la querés. última versión. Espera, perdonen, ¿eh? Voy a intentarlo a ver si... A ver, no sé si es la que te compartí la última Ya versión. está. ¿Ya está, Bárbara? Ahí Ah, está. perfecto, perfecto. Un segundo para... Ahí está. Ya quedó. Adelante, Bárbara. Bueno, perfecto. Si quieren, comienzo. Bueno, ahí está un poco el título, la pertenencia de cada uno. Digo, formamos parte ahí del Instituto del Conurbano de la Universidad de General Sarmiento. Bueno, yo también soy del CONICET de Argentina. Y bueno, Bárbara Couto y Fernando trabajan en la universidad. Bueno, Bárbara estuvo como directora del observatorio, ahora se presenta más y ahora es decana del instituto, y Fernando, que también trabaja en el Observatorio del Conurbano, ¿cierto? Si quieren, pasamos a la siguiente filmina. A ver, el trabajo tiene como objetivo central un poco desarrollar un poco el acercamiento a los problemas vinculados con los sistemas de información para el caso de la región metropolitana y también dar cuenta un poco de un análisis de la gobernanza sociolaboral en el contexto de la región. Para ello, bueno, de alguna forma buscamos analizar la brecha que hay entre la información disponible con distintas fuentes. Ahí más Bárbara y Fernando van a analizarlo y un poco dar cuenta de cómo esto, bueno, de alguna manera puede ser plasmado en el marco de las transformaciones que se han venido desarrollando en el último tiempo, más en este escenario
post-pandemia de alguna manera, y dando cuenta un poco de un escenario de bastante fragmentación, de distintas formas de empleabilidad desigual entre territorios y por género también, y de alguna manera, bueno, dar cuenta de la cuestión de la gobernanza en términos de las relaciones laborales a partir de un poco de una metodología que ahora vamos a esbozar. Si querés, Carlos, pasá a la siguiente filmina. Y a partir de ello, bueno, la idea es un poco discutir algunos ejes más, a ver, no sé si, ahí está, perfecto. Más teórico-conceptuales, o sea, nosotros partimos de alguna manera de ciertas discusiones que estaban enmarcadas ya en el marco de lo que fue de alguna manera una conferencia ahí que hizo la OIT, donde uno de los ejes centrales tenía que ver con la gobernanza del trabajo asociada a los otros ejes, cómo pensar el trabajo en un marco de transformaciones a nivel sociales, cómo discutir el trabajo decente, ¿cierto? Como cuestiones que la OIT ya venía desarrollando y bueno, cómo esto se articula a nivel de la organización del trabajo y la producción y bueno, cómo pensar la gobernanza del trabajo en el marco de estas transformaciones tiene que ver con un poco el sentido que queríamos un poco dar cuenta en principio. Obviamente partíamos de que hay un escenario de redefinición de todo lo que es la problemática del trabajo, del diálogo social, de la negociación colectiva, ¿cierto? De los principales actores implicados en el mundo del trabajo en un marco de transformaciones a nivel tecnológico, productivo y social en gran escala y donde, bueno, la regulación del Estado y por otro lado el nivel de representatividad sindical se ha venido redefiniendo en función un poco de estas transformaciones. Y a partir de ello, bueno, si querés pasar a la última filmina, la idea era pensar ahí de algún modo un poco cómo se da esto en el marco del mercado laboral, donde hay un escenario de fuertes desigualdades, fragmentación, donde, bueno, obviamente distintas formas de trabajo que asume cuestiones que tienen que ver con la precariedad e informalidad, ¿cierto? Niveles fuertes de desempleo y por otro lado, bueno, claramente un escenario de transformación de las relaciones laborales respecto a las décadas precedentes y la importancia de pensar nuevos esquemas de gobernanza más amplios de lo que era el esquema tripartito clásico, ¿cierto? Donde articulaba el Estado, empresas y sindicatos en un marco donde, bueno, aparecen nuevos actores, nuevos movimientos organizados, sobre todo movimientos sociales en el marco de estas transformaciones que impactan en las ciudades latinoamericanas. Bueno, esto por mi lado y ahí Bárbara y Fernando continúan. Bien, ¿cómo están todos? Bueno, es un placer compartir este espacio. Todos ustedes y las presentaciones anteriores realmente ofrecen aportes sumamente interesantes y me parece muy auspicioso que sigamos compartiendo estos hallazgos. Un poco comenzamos con esta temática integrándonos a la conversación con el proyecto y la propuesta que hizo Chile, digamos, de elaborar este indicador de calidad de vida urbana, que nos entusiasmó mucho y bueno, hicimos como toda una etapa inicial de conversaciones para revisar en las 6, 7 dimensiones que tiene ese indicador diferentes aspectos y bueno, llegamos a hacer un paneo de las condiciones de las estadísticas sociolaborales en Argentina. Nos faltó el paso siguiente en el cual Gerardo pudo avanzar, que es el de poder poner, digamos, en perspectiva comparada cuáles eran, digamos, las diferentes dimensiones e indicadores que podemos tomar para pensar los diferentes aspectos de la calidad sociolaboral, digamos, de los y las trabajadoras. Pero bueno, me parece que fue un camino muy rico y que sería muy interesante seguir avanzando en esa línea. Por otro lado, también digo, quizás esto es más para después, pero lo quiero decir ahora porque engancha un poco con lo que vamos a plantear desde nuestro trabajo. La presentación de Dexter también fue muy interesante y muy rica porque da cuenta de lo necesario que es la integración de los sistemas estadísticos para poder pensar la gobernanza.
o sea, es un engranaje clave para poder pensar estos procesos de gobernanza a todo nivel. Y bueno, ahora a partir de nuestra presentación vamos a ver un poco en qué instancia están los indicadores laborales y sociolaborales en Argentina. Lo que nosotros abordamos es, por un lado, un aspecto de redes más vinculado al gobierno de las relaciones laborales, y por otro lado los sistemas de información, entendiendo que son dos patas bastante centrales de lo que entendemos que es la gobernanza, porque para poder regular y para que el Estado pueda captar y para que el Estado pueda orientar los procesos de gobernanza y los procesos políticos de acuerdos, es necesario tener información actualizada, coordinada, tener una coherencia en los registros, y que esos registros sean también coherentes con las transformaciones a gran velocidad y a gran escala que se fueron produciendo en los últimos años. En ese sentido tomamos esas dos patas de análisis. Entendemos que hay brechas muy importantes del sistema de indicadores en relación con las transformaciones en curso, y lo mismo hay una fragmentación en términos de la representatividad. Por un lado, las instituciones tripartitas clásicas, con tasas de sindicalización, digamos, altas en términos de la región, pero bajas en términos de la cobertura de los trabajadores. Por otro lado, se advierte un fortalecimiento, que obviamente es muy inestable, pero hay un fortalecimiento de las organizaciones informales que de alguna manera no disputan con las organizaciones sindicales, pero que sí cumplen un rol muy importante de contención en el territorio, pero que representan colectivos muy diferentes, sobre los cuales no hay registros. No hay ni registros públicos ni tampoco registros propios de las organizaciones, es decir, sus límites son bastante difusos, y eso, hace que se dificulte bastante cómo es la implementación de políticas de transferencia. Por otro lado, el Estado ha desplegado un conjunto de políticas de transferencia significativas los últimos años, los últimos 3 gobiernos, con muchos matices, pero ha habido una política incremental a medida que se ha incrementado la pobreza, y la indigencia. Ha habido una injerencia más importante del Estado. Sin embargo, también es bastante fragmentado el alcance que tienen estas políticas, es decir, son políticas orientadas a sectores muy vulnerables y al mismo tiempo no cubren un montón de necesidades que tienen estas organizaciones, que de algún modo sostienen también estas vulnerabilidades en el territorio. Entonces entendemos ahí que hay una complejidad doble por abordar, ¿no? En la relación con las redes de organizaciones, en la consolidación de sistemas más integrados de información, y que esto es clave para poder avanzar en la captación, la clasificación y la regulación por parte del Estado sobre estos colectivos y sus necesidades. Avanzo entonces sobre la siguiente diapositiva. Nosotros trabajamos en la presentación con un conjunto de indicadores que son bien heterogéneos. Algunos tienen escala para los 40 partidos, otros indicadores tienen escala para 24 partidos de la región. Hay algunos datos que tienen una frecuencia trimestral, y hay otros datos que han tenido la intención de cubrir una coyuntura y tienen intención de tener una regularidad anual, pero todavía no tenemos esa certeza. Por ejemplo, los datos de la provincia de Buenos Aires son datos que tienen una mayor desagregación que los datos que publica el Organismo de Estadística Nacional. Sin embargo, ha tenido una sola encuesta puntual, y hay que ver si este año logramos como tener una segunda. Eso sería muy importante. Entonces, de algún modo ahí sintetizamos un conjunto de indicadores sociolaborales que tienen que ver con la densidad del empleo formal en el sector público, en el sector privado. Ese es un dato bien interesante porque es el empleo registrado sobre el total de la población. Es un dato que recientemente hemos obtenido a nivel municipal, que esperamos que ese dato se sostenga. Fue de hecho publicado a posteriori que nosotros presentamos este material. Y después hay un conjunto de datos de tasa de actividad, tasa de empleo, de desocupación, que están agregados
o por subregiones o por todo GBA, digamos, entonces no tenemos los datos para los 40 partidos. Bueno, entonces, y después en la tercera columna tenemos las políticas de transferencia de ingresos que tomamos, las que tenemos datos desagregados municipales por municipios y que son datos actualizados, que son el potenciar trabajo y la tarjeta alimentar, que tienen una alta cobertura, una muy alta cobertura y que están orientados a sectores vulnerables. Y en este sentido, bueno, lo que claramente se advierte es una fuerte fragmentación en los sistemas de información, una dificultad para tener datos a nivel municipal que nos permitan, así como hace Chile y San Pablo, tener una mirada de la heterogeneidad a nivel municipal, de las condiciones sociolaborales. Uno de los aspectos muy importantes es el mundo de la economía social. Nosotros tenemos el dato actualizado de mutuales y cooperativas, pero estamos trabajando con el organismo que regula las actividades de la economía social para poder hacer todo un procesamiento y hacer una propuesta de registro que desagregue los tipos de sectores de actividad a los que están orientados estas organizaciones de la economía social a través de distintos proyectos, para que esa desagregación pueda estar realizada también por municipios y que esa información llegue a los municipios. Entonces estamos encarando distintas acciones y también hay un proyecto vinculado a la Dirección de Estadística de la provincia que también tiene el objetivo de fortalecer las áreas estadísticas de los municipios y generar sinergias entre la provincia y los 135 municipios que tiene la provincia. Es decir, hay diferentes iniciativas en curso, pero bueno, que tienen bajo alcance o bajo impacto. Digo, estaba pensando en las iniciativas que comentaba la presentación anterior, vinculadas al fortalecimiento de la gobernanza y a la creación de sistemas de información. Bueno, estamos en algunos escalones más abajo. Pero bueno, lo que quería destacar respecto de la economía social es que el trabajo comunitario, el trabajo social y asociativo en el territorio es muy importante, no está captado por el censo, no está captado por ninguna de las estadísticas oficiales. Hay iniciativas de creación de registros de trabajadores de la economía social, pero esos registros todavía no tienen un grado de formalización significativo y esto de alguna manera se ve reflejado, por ejemplo, en demandas que tienen las organizaciones para formalizar programas de asistencia vinculadas a los cuidados que realizan, por ejemplo, los comedores, los hogares de niños y niñas, los hogares de adultos, etcétera, y digamos sobre eso hay como algunas trabas. Por eso digo que es importante vincular las transformaciones en curso, la capacidad que tiene el Estado para poder registrar en sistemas integrados esas transformaciones, poder seguir las dinámicas de las transformaciones y al mismo tiempo poder intervenir en ellas. Paso a la siguiente. Hicimos un ejercicio en el trabajo que presentamos para el encuentro que relaciona 3 indicadores. Uno es la densidad del mercado de trabajo formal, el otro es el porcentaje de población que recibe el potenciar trabajo, que es un programa socioproductivo que le pide a los trabajadores que se organicen en cooperativas, es decir, promueve el trabajo asociativo en el territorio, entendiendo que hay una fuerte implicación de economía social en el territorio, y por otro lado, el porcentaje de superficie de cada municipio en donde hay un barrio popular o una villa y asentamiento, ¿no? En este sentido, lo que se ve, yo hice una síntesis para no poner un choclazo de números, tenemos en la presentación del documento los 40 partidos. Vemos que en los 40 partidos el promedio de algún modo de estos 3 indicadores muestra una baja correlación, graficado en amarillo oscuro, entre los 3 indicadores a nivel de promedios. Pero si uno ve después el desagregado de los 40 partidos, en la mayoría de los casos lo que se advierte es una correlación fuerte, digamos, ¿no? Que es una correlación inversa entre lo que sería el empleo registrado y las necesidades de percepción del potenciar trabajo,
y la superficie en donde hay barrios populares o asentamientos precarios. Entonces, en general hay una correlación inversa. Este es un ejercicio que también deberíamos compartir con Arturo, Orellana, para ver un poco de qué manera poner en relación los datos que tenemos y poder eventualmente construir un indicador para el IPC, pero bueno, es un ejercicio preliminar que permite de alguna manera ver que si nosotros trabajamos con datos agregados, básicamente no decimos nada sobre la región porque las situaciones son sumamente heterogéneas y desiguales en su interior. Pasamos a la siguiente, ya vamos terminando. Digamos, este mapa grafica un poco las heterogeneidades en términos de género, o sea, no solamente hay heterogeneidades territoriales, pero también en términos de género. La informalidad, que es el empleo asalariado no registrado, ¿sí? Lo que ve es que esto es en mujeres, se ve un 46% de mujeres trabajadoras no registradas, digamos, que se ve muy fuertemente en la región periurbana norte, y en otras regiones es bastante más bajo, digamos, la presencia de mujeres, por ejemplo, en Matanza, que es el 33%, y Moreno. Y ahí lo que nos permite ver eso también es la composición de los sectores. En sectores donde hay más predominio de actividades masculinizadas, como la construcción, se ve más fuertemente una tendencia de informalidad o precariedad en los hombres, y en otras regiones es mucho más fuerte, digamos, igual que el promedio de la región, en el promedio de la región hay una desigualdad más importante de mujeres. Y ahora vamos a las conclusiones. Lo que señalamos es que, bueno, se advierte un importante desacople entre las instituciones de gobernanza y los procesos de segregación sociolaboral que ocurren en el territorio. No existen en la región instituciones metropolitanas, sino esquemas informales de cooperación, escalas variables asociados a la resolución de los problemas sociolaborales de la ciudad. Esto es importante porque nuestra región metropolitana, además de estar gobernada por signos políticos distintos entre la ciudad cabecera y lo que es el resto de la región, ¿no? Con un predominio, digamos, del partido oficialista en el resto de la región, por lo menos hasta ahora, el año que viene hay elecciones. Además de esa complejidad, digamos, para la coordinación interjurisdiccional, lo que se ve también es un desacople entre las instituciones formales tripartitas y las instituciones no formalizadas que sostienen a nivel de territorio y a nivel de los barrios las vulnerabilidades sociales. Así que, bueno, lo que nosotros referimos es una gobernanza fragmentada en este campo, donde conviven todas estas heterogeneidades y, bueno, que sin duda para poder, digamos, abordar esta problemática y pensar en una institucionalidad más fortalecida a nivel metropolitano, hay que pensar en estas tres aristas en simultáneo. No sé si, Fernando, vos querés agregar algo. La verdad me borré completo, Bárbara. Bueno, gracias. Después igual si hay preguntas, él es el que estuvo más con el tema de los datos, así que si hay alguna consulta podemos agregar alguna información. Muchas gracias. Gracias. Está apagado el micrófono. ¿Ahí sí me escuchan? Sí. Ahora sí. Ok, muchas gracias. Bueno, me presento, soy Maribel Corona, pertenezco al Ecosistema Nacional de Información sobre Vivienda y Hábitat Sustentable, colaboro con el equipo. Y bueno, les decía que el doctor Carlos Navarrete se ausentó por unos minutos, en breve se va a reincorporar. Y pues nada, solamente resumir, ¿no? Cada una de las presentaciones que han estado llevándose a cabo son sumamente interesantes y volvemos a terminar, ¿no? O a concluir en que los datos son sumamente relevantes para la construcción de indicadores, para, como decía el doctor Gerardo en un inicio, bueno, cómo es que construimos los datos o cómo se construyen y hacia dónde podemos
dimensionar y cuáles van a ser esos avances, ¿no? Con la finalidad de construir indicadores y dimensiones para estas metrópolis latinoamericanas que, bueno, al final de cuentas, creo que eso es lo que nos trae acá, ¿no? Nos reúne en este coloquio. ¿Cuáles son esas alternativas que nos están dando también con la generación de datos? ¿Quiénes los están abriendo? ¿Quiénes abren estos datos? ¿Quiénes abren estos procesos, como ya se mencionaba en otras mesas? Para entonces sí, ya involucrarnos en otros puntos y en otras alternativas a partir de la gobernanza de datos, ¿no? Como igualmente en la última presentación, al hablar de trabajo decente, ¿no? Cómo esta gobernanza implica involucrar otros actores, involucrar otras dimensiones, otras categorías, y que, bueno, resultan insuficientes los que los propios gobiernos van generando. Y más cuando el doctor Carlos lo mencionaba, cuando se localiza o se tiene que focalizar aún más, bueno, pues es el doble o triple trabajo. Entonces, bueno, para continuar, me voy a permitir presentar mi trabajo, bueno, y que tiene que ver con lo que estamos trabajando, valga la redundancia, en el ENI, ¿no? Cómo los datos, la apertura de datos y la apertura de procesos son sumamente importantes para la construcción de una vivienda sustentable, sostenible, tal cual como lo mencionan la ONU a partir de su programa de asentamientos humanos, ONU Habitat, y pues los ODS, ¿no? Que también se encuentra vinculado vinculado hacia el mismo eje. Voy a compartir pantalla. Y bueno, mi trabajo, ¿no? También está inspirado en la tesis de maestría que realicé en la Ciudad de México, principalmente en el Instituto Mora, que es también un centro público CONACYT, y que tiene que ver con esta apertura de datos y procesos, ¿no? Cómo los vinculamos y hacia dónde llegamos con estos datos. Y por eso es que la presentación que les traigo lo veo como los datos como cambio de paradigma, ¿no? Ya no estamos enfocados en la información pública solamente, sino ya en otra alternativa o en otras vicisitudes, ¿no? Y acá hablar de apertura de datos es partir de su evolución. ¿Hacia dónde vamos y cómo se están construyendo? ¿A partir de qué? Bueno, pues de 3 olas. La primera ola, que la teníamos ya muy cerca, muy de la mano, que se fue construyendo y que México me parece que es un referente sumamente importante, ¿no? En el acceso a la información pública, a la transparencia y, bueno, recientemente ya normativamente en la rendición de cuentas federal y local. Una segunda ola tiene que ver con los portales de datos, tomando como base la transparencia proactiva, focalizada y normativa. Esto es, y que también se mencionaba en algunas otras mesas, la voluntad política, ¿sale? ¿Cómo es que los gobiernos focalizan o tienen una transparencia proactiva a partir de lo que ellos determinan que es importante, es relevante para poder compartir con la demás sociedad, ¿no? Esto tiene que ver con salirse de la regla, salirse de la norma y, bueno, me parece que los servicios públicos es sumamente importante que se transparenten y pues ahí está en mi portal de transparencia. Pero bueno, hay una tercera ola que tiene que ver con estos datos abiertos y sobre todo abre o problematiza a partir de los siguientes cuestionamientos, ¿no? ¿Quién o quiénes utilizan los datos y para qué son utilizados? Esto va muy de la mano con el tratamiento de datos, ¿no? Que hay que también ser muy cuidadosos con qué datos se comparten, hacia dónde van, los temas de términos y condiciones, ¿no? De privacidad, sobre todo. Y un tema importante que ahorita voy a hablar y voy a abordar sobre eso es la vivienda, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El Infonavit, ¿qué datos nos puede proporcionar? ¿Qué datos puede generar, ¿no? Desde las versiones públicas, ¿no? Siendo muy cuidadosos con los datos personales. Entonces, los datos abiertos permiten garantizar, y bueno, ya en cada una de las ponencias que han realizado ustedes y que han escuchado, pues se ve, ¿no? Cómo los datos abiertos van generando y permiten acceso a la información para contribuir al beneficio, ¿no? Sobre todo en mi tema que les traigo referente a las ciudades, ¿no? La vivienda en las ciudades. Diversos países, ciudades, regiones, municipios y estados del mundo se utilizan, generan y recaban diariamente pues una diversidad de información sobre las distintas formas de hacer ciudad.
desde los presupuestos, recursos humanos, quiénes son los que se contratan, de qué manera, cuáles son los recursos financieros y qué es lo que hace falta. Sin embargo, todavía nos toca o toca para como parte de los gobiernos, pues sistematizar esta información, ¿no? Y cómo se van a presentar. En el caso del ENI, bueno, pues aportamos, ¿no? O queremos focalizarnos en los datos y la vivienda en las ciudades. ¿Y qué nos permiten los datos? Y que, bueno, los ejemplos, pues ya cada uno los ha realizado, los ha visto. Bueno, pues es la vivienda adecuada para los seres humanos que habitan la ciudad y que todo esto queda abocado a la nueva agenda urbana y al programa de asentamientos humanos de ONU Habitat. Producción de agendas públicas desde la esfera política, ¿no? Cómo estos datos, esta información, estos datos abiertos pueden generar esta producción de agendas públicas colaborativas y sobre todo, y que creo que esto no quiero sonar trillado, pero vaya, con la colaboración de absolutamente todos los actores públicos, sociales, academia, etcétera. La vivienda construida como centro del desarrollo sostenible y por último aquellos que producen los datos y quienes los consumen, ¿no? Solamente somos consumidores de datos o solamente somos productores de datos. ¿Quiénes son los que producen los datos, no? Además de los gobiernos, pues también tenemos iniciativas privadas, también tenemos sociedad civil, ¿no? Entonces, ¿quiénes están produciendo y qué se está haciendo con esa información? Por tanto, bueno, pues el derecho a la ciudad desde la apertura para habitarla es cómo esta apertura de datos nos puede funcionar para poder generar un derecho a la ciudad, ¿no? Un derecho a habitarla. En ese sentido, pues la vivienda. Las ciudades se han encaminado a la construcción de derechos de todos sus habitantes, permanentes y temporales, es decir, aquellos que solamente vienen a trabajar a las ciudades, los que son intermitentes, los que solamente duermen, los que trabajan, estudian, o incluso las migraciones, ¿no? Por ello, la nueva agenda urbana, que es un documento que se ha estado reformando y que se va adecuando, ¿no? También a las necesidades de las ciudades, bueno, pues presenta, ¿no? Como parte de esta transformación y sobre todo del uso de datos abiertos, pues un asentamiento humano con una mayor participación política, ¿no? Por parte de sus propios habitantes y también de quienes las gestionan. Además de sus funciones sociales, que tiene que ver con el garantizar, ¿no? El acceso equitativo y asequible de todas y todos a la vivienda. Y por último, los espacios y servicios públicos de calidad. ¿Qué servicios públicos se ofrecen en las ciudades, ¿no? Para poder habitarla, principalmente. Por último, y ya para ir cerrando, pues antes los impactos globales, las ciudades se encontraban apoyándose cada vez más, ¿no? O se encuentran apoyándose más bien cada vez más en parámetros para hacer esas comparaciones, ¿no? Como se ha visto en cada una de las presentaciones, cómo podemos generar indicadores de desempeño, los centros de datos, el análisis de los mismos, el aprendizaje automático, los parámetros predictivos y la creación geoespacial, ¿no? Que creo que esta última parte los índices que se encuentran, ¿no? Vinculados al INEGI y a diversas instituciones en México, bueno, pues todavía falta como esta georreferencia o lo espacial, ¿no? Cómo nos ubicamos preferentemente en ciertos territorios, en ciertas zonas, porque vivir en el sur, ¿no? Vivir en el norte de un país, de una ciudad, pues no es lo mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo nos abocamos a partir de esta geolocalización? Los datos abiertos, entonces, como cambio de paradigma, pues permite identificar cuáles son esos desafíos, cuál es el compromiso, ¿no? De publicar ciertos datos o no, cuál es el seguimiento o qué se permite hacer con estos datos a partir de la adaptación, ¿no? En este mismo sentido. Por eso, bueno, pues la vivienda adecuada para los seres humanos que habitan la ciudad y cómo se conforma a partir de estos datos, ¿no? La base, ¿no? Para la construcción de las ciudades y a partir de estos parámetros, estos indicadores, dimensiones, etcétera, pues van a permitir o pueden llegar a permitir que esta vivienda sea adecuada. La producción de agendas públicas desde la esfera política. Los datos son esenciales para la formulación de políticas basadas en evidencia, sobre todo, ¿no? Y para una eficaz inversión, ya no tanto hacia un diagnóstico, ¿no? Que es lo que muchas veces se hace para generar programas de desarrollo urbano, habitacional, etcétera, sino ir un poquito más allá.
La vivienda construida como centro del desarrollo sostenible, que es la base, ¿no?, del ENI, en donde la producción y reproducción de datos encausados a partir de la comparativa, pues va a generar un equilibrio dinámico entre los desarrollos económicos, ambientales, socioculturales y entre muchos otros. Entonces, bueno, pues lo que nosotros queremos es generar un ecosistema de apertura, ¿no?, en donde haya datos que satisfagan la demanda de la comunidad. Estos son los datos que yo te estoy presentando y qué vas a hacer con ellos. Los datos contextualizados con información, que igualmente el doctor Gerardo ya había hecho mención de esto, que es, no me sirve quizá para hacer un análisis o para hacer un estudio, un censo, por ejemplo, ¿no? Necesito o requiero que los datos se empiecen a actualizar de una manera trimestral, ¿no? Quizá o mensual, ¿no? Dependiendo cómo se vayan generando. Conversar con la comunidad sobre los datos, ¿no? Esos son los datos que te presento, cómo es que los vas a utilizar. Estrechar lazos y fomentar capacidades dentro de la comunidad y, por último, colaborar con la comunidad para mejorar y enriquecer los conjuntos de datos. Y ya, ahora sí, por último, bueno, ¿en qué posición estamos? ¿Como consumidores o como productores de datos? Desde el sector público, son consumidores y son productores. Las organizaciones no gubernamentales, igualmente, los medios de comunicación, que también es una parte nodal, ¿no?, de este entramado, pues también están generando y están produciendo información, están produciendo datos. Muchos periodistas utilizan datos para hacer sus investigaciones, etcétera. Las universidades, ¿no?, e instituciones de investigación, pues igualmente, ¿no? Están generando datos, cómo es que los abrimos, cómo es que desde las investigaciones que estamos realizando podemos compartir esta información. Y bueno, pues nada, ya la publicación proactiva me parece que es una de las mejoras, ¿no? Uno de los retos que se esperan, la protección de la privacidad, sobre todo en temas tan delicados, ¿no? La vivienda me parece que también es un tratamiento que debe de tenerse cuidado, ¿no? La privacidad es una de las fundamentos que se tiene que cuidar. Y por último, pues las políticas de reutilización, almacenamiento y procesamiento de los mismos, ¿no? Si se hace algún tipo de uso de datos, bueno, pues citarlos correctamente, ¿no? De acuerdo a los estándares establecidos. Entonces, pues muchas gracias. Esa es la presentación que les quería dar, sobre todo a partir del Ecosistema Nacional de Información, que tiene que ver con esta vivienda y hábitat sustentable. Ya por último, vamos a dar seguimiento y la palabra, por favor, a Naeli Ernestina Ortiz Lira, con su tema que tiene que ver con la gestión del conocimiento, la gobernanza como catalizador de la ciencia. ¿Sí? ¿Sí está conectada? ¿Sí? Naeli Ernestina. No está, ¿verdad? Bueno, parece que la doctora Naeli Ernestina no está conectada. Entonces. Hola, bueno, regresé. Una disculpa, justo el presidente aquí del Colegio de San Luis tenía este horario disponible para la firma del convenio de la Red de Gobernanza Metropolitana con el Colegio de San Luis. Y bueno, vengo aquí a un costado de esa firma y esta se apagó, ¿verdad? Ok. Entonces nos quedamos, concluyeron Rodrigo y Bárbara y... Ya presenté sobre los... Ok. Sí. Naeli. Ajá. Ok. Bueno, entonces eso significa que pasamos a la sesión de diálogo, ¿no? Dexter, ¿sí? ¿Sí estamos bien? ¿Estamos alineados todos? Bien. Pues por allá, no sé, yo invitaría en principio, Gerardo, a propósito de que ya pasó mucho tiempo de no escucharte desde tú fuiste el primer expositor. Si tú gustas, nos agradaría mucho si tú abres como esta sesión de diálogo con alguna inquietud. Yo creo que el visor nos despierta a todos inquietudes, ¿no? Pero igual si alguien de los que está aquí presente, porque tenemos algunos visitantes también de aquí de San Luis y nos interesa mucho, en especial, pues aprovechando la presencia en la ciudad,
pues en especial escuchar a las personas o a los investigadores o a los funcionarios de la propia ciudad. Entonces también si ustedes quieren plantear alguna inquietud, está abierto el micrófono, ¿eh? Ok. Bueno, Adelante, dale. Sí, súper interesante, ¿no? Y me pareció muy bien hacer ese mix entre un trabajo que, como el nuestro, o en parte como hicieron Rodrigo también y compañía, de analizar datos y al mismo tiempo colocar paralelamente toda una problemática sobre el acceso a los datos y la producción de datos, ¿no? Porque esas cosas evidentemente están juntas, ¿no? Entonces eso me parece que como, digamos, como espacio de diálogo de esa mesa me parece una cosa súper interesante. Antes de hacer algunas preguntas sobre el visor urbano, ¿no? O metropolitano, en fin, que me pareció súper, levanto varias cuestiones, ¿no? Sobre la dinámica de urbanización de las metrópolis y de las ciudades latinoamericanas que me gustaría saber. Me da la impresión que, bueno, que realmente esta perspectiva de datos abiertos, ¿no? De un acceso público facilitado a informaciones y la posibilidad que las tecnologías de información y comunicación abren para una construcción colaborativa, digamos, de sistemas de información, ¿no? Es algo muy, muy deseable. Y por el cual probablemente, y obviamente como investigador, por el cual vale la pena se posicionar, luchar y crear, digamos, las posibilidades para que así sea, ¿no? Aún así, me parece que hay algunas cosas que hay que pensar, ¿no? Uno es el tema de, bueno, y eso lo voy a decir como experiencia de investigador en un ámbito institucional como es la universidad en Brasil, pero me parece que no debe ser muy diferente en otros países, sobre cómo los grupos de investigación, los colectivos de investigación o mismo las redes, en fin, son obligados a competir por recursos públicos para financiar investigación. Cuanto más la política pública sea una política para financiamiento de investigación, sea una política que obliga a esos grupos a competir, también obliga a competir por informaciones, ¿no? Por producción de informaciones, por informaciones originales, no apenas por el uso de la información. Lo que quiero decir es que hay toda una cultura política de fragmentar, guardar, esconder la información justamente para obtener recursos, ¿no? Entonces eso no es una cosa menor, porque no es, creo que no sea solo el ámbito universitario, que si, hoy por hoy la información es una commodity. Entonces, como sabemos, catastros personales con datos para venta, en fin, para customizar, ¿no? Cada uno de nosotros dentro de es parte de nuestra cultura dentro de la Internet, dentro de ese ámbito en que vivimos, ¿no? Es decir, entonces hay una cuestión política ahí que tenemos que atacar, que es la necesidad, la posibilidad de un acceso abierto a informaciones que son importantes para la investigación y una cultura que fragmenta y guarda y esconde la información como un activo que le permite obtener financiamiento para hacer cosas, ¿no? Para vender cosas. Entonces, y eso también se da en el ámbito del Estado, ¿no? También se da, es decir, dentro de las propias instituciones estatales. Las instituciones estatales no apenas son segmentadas sectorialmente, ellas son segmentadas también en el tipo de información y cómo disponibilizan esa información a público, cuánto de ellas se tornan transparentes o no. Entonces,
Lo que quiero decir es como, digamos así, llamar la atención sobre el hecho de que no estemos que lidiar con, digamos, una tendencia que justamente tiende a transformar la información en un negocio privado, en un business privado, sea dentro del ámbito público para determinados grupos de investigación, o sea en el mercado para determinados tipos de productos, ¿no? Entonces, es una cosa que me parece que tenemos que tener en cuenta. Segundo son los niveles de transparencia, ¿no? Porque a mí me gustaría saber, por ejemplo, en ese espíritu, digamos, de producción de informaciones sensibles. Por ejemplo, toda la recaudación fiscal hecha sobre, aquí se llama impuesto territorial, ¿no? Que paga decir, colectivamente, o en fin, cada vivienda, cada unidad de vivienda, digamos, cada unidad de habitación. Se llama IPTU, ¿no? Impuesto Territorial Predial Urbano. Mas es claro que el parámetro es un parámetro absolutamente subvalorizado del inmueble, ¿no? Entonces, en realidad no tenemos información y es muy difícil que exista información pública que diga exactamente cuál es la relación entre el valor real del inmueble y lo que efectivamente se paga por ese inmueble, ¿no? Entonces, además de tener que luchar políticamente contra una cultura neoliberal, si queremos llamar de alguna forma, que hace de la información una commodity, tenemos que luchar contra una cultura de las élites urbanas, metropolitanas, que tienden a esconder información y no hacerla pública, ¿no? Y que tienen poder también sobre las instituciones. Entonces, me parece súper interesante la discusión. Me parece también que en algún momento tendríamos que hacer una discusión también más política sobre lo que supone, digamos, pensar en términos de datos abiertos, ¿no? No quiero monopolizar la palabra, tengo otras preguntas, más las dejo para después si queda tiempo. De acuerdo. Sí, claro. Hola, buenos días. Rodrigo, Sara, en sus conclusiones mencionaron sobre las escalas de participación y que están diferenciadas. Mi pregunta es de orden metodológico. Quisiera saber cómo midieron estas escalas de asociación y participación para tener una noción más clara de a cómo llegaron a esas conclusiones. Gracias. ¿Sí se escuchó, Rodrigo? No, es que tiene apagado su micrófono. ¿Pueden repetir la pregunta? Perdonen que la cámara se me colgó y no la puedo volver a activar, pero si me pueden repetir la pregunta. Sí, con todo gusto, Sara. La pregunta es en torno a sus... ¿Perdón? No sé, es ¿es para Buenos Aires o para Sí, para San Buenos Pablo? Aires. Bien, Para bien. Buenos Aires. Perfecto. Es cómo midieron las escalas de asociación y participación, porque al final en sus conclusiones mencionan que estas son variadas. Entonces me gustaría saber en cuestión metodológica cómo las abordaron. Gracias. Bien, lo que hicimos fue... ¿querés contestar vos, Fer, o contesto yo? No, contestá vos y cualquier cosa. Dale, bien. Lo que hicimos fue definir, digamos, una escala para cada variable, tomando en cuenta el promedio de la región, y después establecer la distribución digamos, de las categorías, la distribución de las categorías, tomando en cuenta la mayor agrupación, digamos, de resultados. Y en ese sentido, cada una de las variables tuvo su escala, digamos, alta, medio y bajo. Y en este sentido, lo que se hizo fue correlacionar luego las tres variables en este mismo sentido, digamos, ¿no? Pero siempre tomando el promedio de la región, la distribución de cada uno digamos, de las categorías de esa variable. No se tomaron, digamos, escalas proporcionales, sino más bien por conjuntos de agrupamientos, digamos, de las categorías de las variables.
y en este sentido se tomó en los 3 casos, alto, medio y bajo, y entonces ahí se estableció la correlación entre densidad y barrios populares, y en el mismo sentido entre densidad y potenciar trabajo. Ese fue como el ejercicio que se hizo. Sí, igual te compartimos la ponencia, Héctor, con gusto, ahí está también narrado esto. Y bueno, a mí me gustaría, Dexter, más que nada en un afán como de ampliar al ámbito metropolitano, la reflexión al ámbito metropolitano. ¿De qué manera contribuye al análisis metropolitano el visor, si es que lo hace, o solamente en la zona metropolitana de Guadalajara se ha sumado al visor? Puedo aprovechar y hacer una pregunta para Dexter. Adelante. Sí, bueno, ya que, bueno, me pareció realmente muy interesante, ¿no? La posibilidad de tener ese grado de aproximación, ¿no? Esa escala de información. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar por agregados, ¿no? Aquí en realidad tenemos prácticamente una información muy precisa, ¿no? Y yo me preguntaba, así, en cuanto vos ibas hablando, que en realidad, ¿qué acontece? Buena parte de la urbanización latinoamericana en general es una urbanización informal, es decir, una urbanización que se da, buena parte, estoy diciendo, no sé si es la mayor parte, pero es una buena parte, se da, digamos, por canales que suponen un bajo nivel de control de los gobiernos locales, fundamentalmente, y todo un mecanismo que viene, digamos, temporal, que viene a lo largo del tiempo de formalización, digamos así, ¿no? Entonces, que puede ir desde una compra de un terreno en situaciones no muy claras hasta una ocupación donde va a construir una casa, donde va a ampliar la familia, en fin, va haciendo una serie que después él va a legalizar, si posible, ¿no? Tanto el derecho de propiedad cuanto los permisos que él precisa para hacer esa casa. Entonces, es una dinámica que no cabe fácilmente dentro de una actualización catastral tan precisa como la que ustedes están proponiendo ahí. Pero mi pregunta es, ¿cómo lidan con esta cuestión? Gracias, Carlos. Respecto a la pregunta de Carlos, ¿de qué manera contribuye el visor a la escala metropolitana? Yo creo que la contribución tiene que ver con una presión básicamente ciudadana, yo creo. Lo veo porque o sea, en el caso de otros municipios como Tlaquepaque o Zapopan, que también son conurbados en la ciudad de Guadalajara, ellos constantemente pues aluden al ejemplo de visor urbano, ¿no? Digo, desde el funcionariado público, pero también desde el ciudadano hay mucha presión, y en el sentido de que los catastros se están poniendo las pilas, ¿no? Se están ¿cómo le podemos decir? Realmente están destinando más dinero a resolver las situaciones de la certidumbre catastral, que es lo que se necesita para implementar esta plataforma, porque realmente el dinero que se puede requerir para implementarla no es o sea, no es oneroso, no es una plataforma demasiado cara pues para implementar, sobre todo porque no hay que desarrollar ningún código, ya está desarrollado, ¿no? Entonces, en ese sentido, la presión es por los dos lados, ¿no? Primero, por la competitividad que se tiene entre municipios, ¿no? Tenemos, o sea, en los municipios centrales como Zapopan, Tlaquepaque e incluso Tlajumulco, que se está metiendo como a esa lucha, esa lucha competitiva, ¿no? Por decirle de alguna forma. Pues es que esta es la contribución de Visor, ¿no? Visor está obligando a que los catastros se regularicen y tengan mejor información, más precisa. Y ligado con la pregunta de Gerardo, esta urbanización informal, pues precisamente ese es el coco de Zapopan, ¿no? El problema que tiene Zapopan, porque ellos, como tienen mucha urbanización informal
mucha urbanización que también, muchos predios que son rústicos o son rurales, igual que otros municipios periféricos, pues no tienen esta certeza sobre todos los predios, ¿no? Entonces, como no la tienen, necesitan ir invirtiendo más dinero para ir definiendo cada predio, y entonces esto pues es un trabajo de años, ¿no? No es como de un año para otro, pero al final buscan las alternativas, ¿no? Les destinan más dinero, contratan consultores, la idea es que el visor urbano les está marcando una pauta en el sentido de que Guadalajara ya hizo su chamba, ¿no? Ya hizo su trabajo sobre esto de armonizar el catastro como debe ser. Y entonces, también en otro sentido, este formalismo progresivo del que hablas, Gerardo, Guadalajara ya lo tuvo en su momento, es decir, es otra ventaja que tiene, ¿no? Que el organismo a nivel nacional que se dedica a estas cuestiones de regularización, pues en su momento, y fue hace como 20, 30 años, ya urbanizó, ya formalizó esta regularización. Ahora lo único que falta es que reciban sus títulos de propiedad, ¿no? Y eso es una petición de parte de cada ciudadano, ¿no? En el caso de los asentamientos informales. Pero en el caso de Zapopan y otros municipios en la escala metropolitana, pues no es así, ¿no? Ellos todavía tienen que lidiar con esta formalización progresiva, ¿no? Y para mí es un trabajo que rebasa la capacidad del municipio, ¿no? Digo, habrá municipalistas pues que están muy en pro de cómo el municipio opera, pero realmente siento que esta es una de las chambas que no se han resuelto, ¿no? Esto es demasiado trabajo para ellos, ¿no? Entonces, yo creo que respondiendo a tu pregunta, pues Visor Urbano sí mete una presión importante, ¿no? En el sentido de que todos los demás municipios quieren homologar esa agenda, ¿no? de armonización de datos respecto del catastro y de otras materias, ¿no? Porque también con el catastro vienen integradas algunas otras, ¿no? Entonces, creo que más o menos por ahí va la perspectiva que se tiene, ¿no? de esto de lo metropolitano con respecto al municipio y su integración de datos, ¿no? No, excelente, muchas gracias, Dexter. En realidad hay muchas inquietudes que siguen quedando en el aire, pero pues no nos va a dar el tiempo. Vamos a intentar. Luis Álvarez pide la voz. Un comentario previo, Luis. Si el tiempo nos da, y si tienes tú el conocimiento de ese aspecto, mencionabas como aproximado el margen de error 2019 de 50, de 1 metro, comentaste. 50 centímetros y bueno, sabemos que Tlajomulco recientemente 2021 contrató un vuelo para tener un margen de error, si no me equivoco, de 10 centímetros o menos, ¿no? Entonces, ahí mi inquietud sería, contrastado con imágenes satelitales tipo Sentinel-2, estos vuelos que te arrojan ese margen de error, o por ejemplo nosotros que quisiéramos también hacer vuelos que nos den 3 centímetros de margen de error justo para estos lugares complicados. Bueno, ahí la inquietud sería cómo avanzar en el sentido de concatenar estos diversos esfuerzos, ¿no? Tristemente, pues nada más está en Guadalajara, en la zona metropolitana. Ojalá Tlajomulco se sumara con sus datos de sus vuelos, ¿no? Bueno, adelante, Luis. Creo que Luis tiene que abrir el micrófono o algo así porque no lo estamos escuchando, por lo menos. Perdón, ahí me escuchan. Ahí estamos. Un abrazo a los amigos en Brasil y en Argentina. A ver, muy breve, 2 puntos. Primero, yo creo que es necesario revisar todo lo que hay en relación a catastros multifinalitarios, que es un asunto bastante viejo, que es un asunto que se aplicó ya en Estados Unidos desde la década de los 90 y que Diego Herba, en el caso de Argentina, ha trabajado mucho en la Universidad de Santa Fe del Litoral. Y entonces, bueno, ahí hay ya creo que un enorme camino recorrido, pero que tiene que ver básicamente con bases de datos para la gestión urbana, ¿no? Y hoy en día lo que estamos teniendo son bases de datos para generar nueva información. Y entonces ahí paso a mi segundo tema,
Y la pregunta es muy elemental, es decir, ¿cómo estamos entendiendo la gobernanza de los datos? A mí me cuesta trabajo entender la gobernanza de los datos. Si nos vamos a la sistematización de la información, hay 5 categorías: conocimiento, comprensión, aplicación, análisis y síntesis. Y entonces, básicamente, parece que estamos en la primera categoría sobre conocimiento, que tiene que ver cómo generamos conocimiento, cómo gestionamos conocimiento, cómo controlamos conocimiento, y ahí entra la cuestión de transparencia, pero la más importante, que tendría que ver con las demandas para la gobernanza, es qué tipo de conocimiento nos hace falta y qué tipo de conocimiento hay que generar, ¿no? Pero bueno, esa es la relación entre la data y la generación de conocimiento, ¿de acuerdo? Y luego ya pasaríamos ya a procesos de comprensión, es decir, cómo se apropia ese conocimiento y luego cómo se aplica ese conocimiento que de alguna manera Visor Urbano ya lo está aplicando, ¿de acuerdo? Es para la regulación del suelo o para demandas con relación a la regulación del suelo. Bueno, en fin, podríamos ver el punto del análisis y de la síntesis, ¿no? Bueno, lo dejo ahí. La pregunta es muy básica. ¿Cómo entendemos la gobernanza de los datos, no? Ah. ¿Para quién es la pregunta? ¿Para el que la tome? ¿Abierta? ¿Sí? Bueno, no sé si alguien quiera tomar el tema de... Bueno, y luego además está como entre líneas aquí en este diálogo que no necesariamente es gobierno abierto, visor urbano. No está diseñado con perspectiva de gobierno abierto, está diseñado con perspectiva de información catastral, ¿no? Gobierno digital sería más preciso, ok. Pero, no obstante, contribuye, ¿no? El asunto es que también se pueden descargar datos, ¿no? Se pueden descargar bases por áreas, etcétera, ¿no? Entonces, eso es relevante. El otro tema que está también entre líneas es el de los expositores que nos presentan resultados y que la temática de datos abiertos en automático les plantearía, por ejemplo, en sus casos, de qué manera ellos identifican oportunidades para que, por ejemplo, en sus propios trabajos, los datos generados, y no solamente oportunidades, quizás incluso barreras o dificultades, para que sus propios datos fueran acompañados de la ponencia, ¿no? Es decir, entregan la ponencia y que a su vez también los datos estuvieran adjuntos, ¿no? Junto con metadatos, por supuesto, en donde ya estaría la respuesta a la pregunta que hacía Héctor, ¿no? Todo el proceso metodológico seguido para el uso de los datos. Yo lo dejo más como una inquietud porque sé que son retos, ¿no? Pero justo es el propósito de este panel, ¿no? Colocar esos retos en la reflexión, pues para avanzar. A mí me parece que justo uno de los conclusiones de este panel sería que los coloquios, tendríamos que empezar a contemplar coloquios y congresos, el solicitar también a los ponentes los datos de sus investigaciones, lo cual a lo mejor es demasiado pedir, pero podemos ir iniciando a avanzar en ese sentido, ¿no? Lo dejo también yo abierto, ¿no? Bueno, Carlos, nosotros en la ponencia que mandamos, anexamos, pusimos como anexo todo el conjunto de variables que utilizamos y las informaciones, ¿no? Es decir, pensando un poco en el sentido que alguien que tenga interés en saber no solamente cómo fue hecho el análisis, sino también las informaciones ya hecho el recorte de las informaciones, ¿no? Es decir, metadatos ya es otra discusión. A mí me gustaría abundar sobre la inquietud que tenía Gerardo sobre esta primera que mencionó sobre la reticencia que tienen tanto el sector público como la academia para abrir sus datos, ¿no? O para compartirlos. Digo, Gerardo no es el caso, pero en general creo que yo puedo hablar por la experiencia que he tenido en la función pública y sé que
que sí hay una, en todos estos servidores públicos que tienen muchos años, una apropiación de los datos que pareciera que por haberlos generado, ellos tienen un cierto derecho y que difícilmente los van a compartir con todas las demás personas. Digo, ya no digamos al interior del gobierno, porque también pasa, o sea, ni siquiera con las propias dependencias, ¿no? Sino también, obviamente, a colgarlo de una página de internet, ¿no? O imprimir esas bases de datos y anexarlas en algún documento informativo, ¿no? Entonces, realmente no existía, es decir, la percepción que yo adquirí en estos últimos 7 años, al menos, es que los funcionarios de nueva generación, por decirlo de alguna forma, ¿no? De esta generación X, o también de los que están en medio, ¿no? Los millennials, ¿no? Los X, que son millennials también. Pero ellos traen otro chip, ¿no? Otro chip de decir, ¿sabes qué? Esta información que generamos proviene de un recurso público, por lo tanto no tenemos por qué cerrarla, no tenemos por qué guardarla aquí bajo llave, más bien vamos viendo la forma de cómo la utilizamos, cómo la ponemos a disposición, cómo la dialogamos, ¿no? Con otros sectores que no sea el de gobierno, ¿no? Que esté puesta a escrutinio. Y creo que en ese sentido, o sea, sí el equipo de visor urbano y otra gente, ¿no? En general ha tenido pues esta disposición de la transparencia proactiva, ¿no? Que sin saberlo y sin enunciarlo desde la normatividad como esta transparencia proactiva, ellos han querido hacer este ejercicio, pues, de abrir los datos, precisamente porque, pues, para empezar, son fondos que o son públicos o son de algunas organizaciones internacionales y no tendríamos por qué trabar el acceso a ellos, ¿no? Más bien realmente recibir crítica al respecto de cómo se generan datos, ¿no? Y creo que ha sido una muy buena experiencia esa que he visto, al menos en este gobierno municipal, y que ha escalado al gobierno estatal, gracias a la voluntad política, bueno, sí, porque también es un factor importante. Si no hay voluntad política es difícil, pero creo que sí ha habido ese cambio. Está sucediendo, es lento, no es es una cuestión cultural, obviamente, pero que pues va avanzando, ¿no? De a poco. Carlos, tienes que abrir el micrófono, me parece. A ver, ahí ahora sí. Sí, ¿verdad? Sí, gracias. Decía para que no sienta Luis que lo evadimos, planteó un tema que merecería un panel entero, incluso un congreso. Bueno, creo que la respuesta corta, sencilla, pues es la multiactoralidad y la colaboración en red, ¿no? Es decir, el tema de los datos de investigación, tenemos que comenzar a dialogarlo. Este es un primer ejercicio encaminado en ese rumbo. Hay otros que estamos planteándonos en la red, incluso en donde colaboramos también estos 3 grupos, ¿no? Del Instituto del Conurbano, en la Universidad de Sao Paulo y acá de la red de gobernanza, con otros colegas que estamos buscando integrar también de otros lugares. Y la idea es ir generando estos diálogos. El día de antier en un panel preliminar, justo el tema también estaba colocado, le preguntaron a Cristian que es el que encabeza el proyecto, el director del visor. Justo le preguntaban en torno a esta cuestión, y bueno, es muy interesante plantear que él decía que es la comunicación la fortaleza, ¿no? Decía, el puente más sólido que tenemos es el de la fortaleza. Le decía, no, en términos de construcción de puentes, ¿cuál es el puente, el Golden Gate, su Golden Gate, cuál es el que hay que construir porque no se ha desarrollado y cuáles son sus puentes que con riesgo de caerse, ¿no? Y él planteaba que el fuerte era la comunicación, pero decir comunicación, bueno, la comunicación es compleja, ¿no? La comunicación requiere espacios y este es un espacio de comunicación y, en fin, Luis, yo creo que es multiplicar estos espacios, pero también tener capacidad de dejar memoria de estos espacios, ¿no? Es decir, de dejar memoria sí, los aspectos centrales que contribuyen a nuevos ejercicios. Entonces, bueno, acá y aquí partimos de lo que en lo que nos
¿no? Entonces, en definitiva, gobernanza de datos es un proceso largo, creo yo, es un proceso que hay que construirlo con visión de mediano y largo plazo, porque hay que comenzar por sensibilizar, ¿no? Por sensibilizar del valor de colocar los datos de investigación de forma abierta para todos, para el propio investigador, de visibilizar, de tener más capacidad de visibilizar en el mundo su investigación, porque los datos tienen un potencial quizás hasta más alto que la propia publicación, de atraer el interés de comunidades como la europea y la norteamericana, ¿no? Entonces, yo con eso concluiría, agradecería, la verdad, ha sido un panel fantástico, sobre todo porque es un diálogo latinoamericano, que eso le da un matiz muy, muy especial. Y pues los invitaría a que continuemos. Ahora está por iniciar algunos paneles sumamente atractivos. Yo corro alguno de ellos. Muchas gracias, amigos ya conectados en la virtualidad. Un abrazo a todos. Un abrazo para todos. Un abrazo para todos. Saludos. Muchísimas gracias. Chao. Muchísimas gracias. Gracias. Chao, gracias.